Capítulo 9. ¿Qué tiene que ver el amor con esto? La iniciación, la intimidación, la estigmatización, el aislamiento, la impotencia y el autoequilibrio se basan en la aterradora realidad del abuso sexual infantil. No te preocupes por cosas así. Esto nunca podría suceder en nuestra familia. ¿Cómo puedes pensar algo tan terrible? No quiero volver a escucharte decir esto nunca más. La mayoría de los niños nunca pregunta y nunca cuenta. Roland Summit, The Child Sexual Abuse Accommodation Syndrome. ¿Cómo organizar las ideas en torno a personas como Marilyn, Mary y Kathy? ¿Y qué podemos hacer para ayudarles? La manera en que definamos sus problemas, nuestro diagnóstico, determinará el enfoque de su tratamiento. Este tipo de paciente suele recibir 5 o 6 diagnósticos diferentes y no relacionados durante su tratamiento psiquiátrico. Si sus médicos se centran en sus cambios de humor, los identificarán como bipolares y les recetarán litio o valproato. Si a los profesionales les impresiona más su desesperación, les dirán que sufren una depresión mayor y los tratarán con antidepresivos. Si los médicos se centran en su agitación y falta de atención, pueden clasificarlos como TDAH y tratarlos con Ritalin u otros estimulantes. Y si el personal médico incluye un trauma en el historial y el paciente ofrece la información relevante, puede que le diagnostiquen TEPT. Ninguno de estos diagnósticos será totalmente erróneo, pero ninguno describirá completamente quiénes son esos pacientes y qué les pasa. La psiquiatría, como subespecialidad de la medicina, aspira a definir la enfermedad mental con tanta precisión como, por ejemplo, el cáncer de páncreas o la infección pulmonar por estreptococos. Sin embargo, teniendo en cuenta la complejidad de la mente, del cerebro y de los sistemas de apego humano, no hemos ni empezado a acercarnos a este nivel de precisión. Comprender qué les pasa a las personas es más cuestión de mentalidad del profesional y de la aseguradora que se hará cargo de los gastos que de hechos verificables y objetivos. El primer intento serio de crear un manual sistemático de diagnósticos psiquiátricos se produjo en 1980, con la publicación de la tercera edición del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, la lista oficial de todos los diagnósticos mentales reconocidos por la Asociación Americana de Psiquiatría. El preámbulo del DSM-III alertaba explícitamente de que sus categorías no eran suficientemente precisas para usarse en contextos forenses o de seguros. No obstante, poco a poco se convirtió en un instrumento con un poder enorme. Las compañías aseguradoras exigen un diagnóstico DSM para reembolsar los costes. Hasta hace poco, toda la financiación para la investigación se basaba en los diagnósticos DSM y los programas académicos se organizan en torno a las categorías DSM. Las etiquetas del DSM rápidamente se hicieron presentes también en la cultura general. Millones de personas saben que Tony Soprano sufría ataques de pánico y depresión y que Carrie Mathison de Homeland sufre un trastorno bipolar. El manual se ha convertido prácticamente en una industria que para la Asociación Americana de Psiquiatría ha representado unos ingresos de más de $100 millones americanos. La pregunta es, ¿ha aportado unos beneficios comparables a los pacientes a los que en principio debía servir? Un diagnóstico psiquiátrico tiene unas consecuencias graves. Influye en el tratamiento y recibir un tratamiento equivocado puede tener unos efectos desastrosos. Asimismo, un diagnóstico es una etiqueta que es probable que quede pegada a la persona durante el resto de su vida y tiene una profunda influencia en el modo en que la gente se define a sí misma. He conocido a numerosos pacientes que me han dicho que son bipolares o tienen personalidad límite o TPT, como si los hubieran sentenciado a permanecer en una mazmorra subterránea durante el resto de su vida, como el Conde de Montecristo. Ninguno de estos diagnósticos tiene en cuenta ninguno de los inusuales talentos que muchos de nuestros pacientes desarrollan o la energía creativa de la que han hecho acopio para sobrevivir. Demasiado a menudo, los diagnósticos son meros cómputos de síntomas que hacen que pacientes como Marilyn, Kathy o Mary sean vistas probablemente como mujeres fuera de control que deben enderezarse.
El diccionario define diagnóstico como A. Acto o proceso de identificar o determinar la naturaleza y la causa de una enfermedad o lesión mediante la evaluación del historial del paciente y la revisión de datos de laboratorio. B. Opinión derivada de tal evaluación. En este capítulo y en el siguiente describiré el abismo existente entre los diagnósticos oficiales y lo que padecen realmente nuestros pacientes y explicaré cómo mis compañeros y yo mismo hemos intentado cambiar el modo de diagnosticar a los pacientes con historiales de traumas crónicos. ¿Cómo se crea un historial de traumas? En 1985 empecé a colaborar con la psiquiatra Judith Herman, que acababa de publicar su primer libro Father-Daughter Incest, Incesto Padre-Hija. Ambos estábamos trabajando en el hospital de Cambridge, uno de los hospitales universitarios de Harvard, y al compartir el interés en cómo los traumas habían afectado la vida de nuestros pacientes, empezamos a reunirnos regularmente para compartir nuestras anotaciones. Nos sorprendió ver cuántos de nuestros pacientes diagnosticados con un trastorno de personalidad límite, TPL, nos contaban historias horribles de su infancia. El TPL se caracteriza por la tendencia a aferrarse a los demás, pero en las relaciones sumamente inestables, cambios de humor extremos y un comportamiento autodestructivo que incluye automutilaciones y repetidos intentos suicidas. Para descubrir si había realmente una relación entre los traumas infantiles y el TPL, diseñamos un estudio científico formal y mandamos una solicitud de financiación al Instituto Nacional de Salud, pero fue denegada. Sin embargo, Judy y yo estábamos decididos y financiamos el estudio nosotros mismos. Encontramos a un aliado, Chris Perry, director de investigación del Hospital de Cambridge, financiado por el Instituto Nacional de Salud para estudiar el TPL y otros diagnósticos cercanos, los llamados trastornos de la personalidad en pacientes seleccionados desde el Hospital de Cambridge. Había recopilado varios volúmenes de datos valiosos sobre esas personas, pero nunca les había preguntado sobre el maltrato y el abandono infantil. Aunque no ocultó su escepticismo sobre nuestra propuesta, fue muy generoso con nosotros y nos preparó entrevistas con 55 pacientes del Departamento de Pacientes Ambulatorios del hospital y aceptó comparar nuestros hallazgos con los datos de la gran base de datos que había recopilado. La primera pregunta que nos hicimos con Judy fue: ¿cómo se crea un historial de traumas? No se puede preguntar a un paciente directamente. ¿Sufrió abusos de niño? ¿O su padre le pegaba? ¿Cuántas personas confiarían en un extraño esta información tan delicada? Teniendo en cuenta que, de manera universal, a la gente le avergüenzan los traumas que ha sufrido, diseñamos un instrumento para las entrevistas, el cuestionario sobre antecedentes traumáticos, CAT. La entrevista empezaba con una serie de preguntas simples: ¿dónde vive y con quién? ¿Quién paga las facturas y quién cocina y limpia? Poco a poco iba avanzando hacia preguntas más reveladoras. ¿En quién confía en su día a día? Por ejemplo, cuando enferma, ¿quién va a la compra o le lleva al médico? ¿Con quién habla cuando está mal? En otras palabras, ¿quién le aporta apoyo emocional y práctico? Algunos pacientes nos dieron respuestas sorprendentes: mi perro, mi terapeuta o nadie. Luego les hicimos preguntas similares sobre su infancia. ¿Quién vivía en casa? ¿Con qué frecuencia se mudaba? ¿Quién era su cuidador principal? Muchos de los pacientes mencionaron cambios frecuentes de domicilio que hacían que tuviera que cambiar de escuela a mitad de curso. Varios tenían cuidadores principales que habían sido encarcelados, ingresados en un hospital mental o que se habían alistado en el ejército. Otros habían pasado de casa de acogida en casa de acogida o habían vivido con una retahíla de parientes distintos. El siguiente apartado del cuestionario abordaba las relaciones de la infancia. ¿Quién de su familia era cariñoso con usted? ¿Quién le trataba como una persona especial? Esto iba seguido por una pregunta crítica, una que, a mi entender, nunca se ha formulado antes en un estudio científico. ¿Había alguna persona con la que se sintiera seguro al crecer? 1 de cada 4 pacientes que entrevistamos no recordaba a nadie con quien se sintiera seguro de niño. Marcamos nadie en las hojas y no lo comentamos, pero nos sorprendió mucho. Imagínate ser niño y no tener ninguna fuente de seguridad, abriéndose camino por el mundo sin protección y sin ser visto. Las preguntas seguían:
¿Quién ponía las reglas en casa y se aseguraba de que hubiera disciplina? ¿Cómo se mantenía a los niños a raya? ¿Hablando, regañando, con azotes, con golpes o encerrándolos? ¿Cómo arreglaban sus padres sus diferencias? Para entonces, las compuertas ya se habían abierto y muchos pacientes ya estaban ofreciendo voluntariamente información detallada sobre su infancia. Una mujer había sido testigo de la violación de su hermana pequeña. Otra nos contó que había tenido su primera experiencia sexual a los 8 años con su abuelo. Hombres y mujeres describieron estar despiertos por la noche y escuchar a sus padres gritar y romper los muebles. Un joven había entrado en la cocina y había encontrado a su madre en un charco de sangre. Otros hablaron de cuándo no les iban a recoger a la escuela o de cuándo llegaban a casa. La encontraban vacía y pasaban las noches solos. Una mujer que trabajaba de cocinera había aprendido a cocinar para su familia cuando su madre fue encarcelada por un asunto de drogas. Otra tenía 9 años cuando tuvo que coger y mantener sujetado el volante del coche porque su madre borracha estaba dando volantazos por una autopista de 4 carriles en hora punta. Nuestros pacientes no tenían la opción de salir corriendo o escapar. No tenían a nadie a quien acudir y ningún lugar donde esconderse. Sin embargo, de algún modo, tuvieron que lidiar con su terror y su desesperación. Probablemente fueron a la escuela a la mañana siguiente e intentaron fingir que todo iba bien. Judy y yo nos dimos cuenta de que los problemas del grupo con TLP, disociación, aferrarse desesperadamente a cualquiera que estuviera dispuesto a ayudar, probablemente empezaron como un modo de lidiar con unas emociones abrumadoras y una brutalidad de la que no podían escapar. Después de nuestras entrevistas, Judy y yo nos reunimos para codificar las respuestas de nuestros pacientes, es decir, transformarlas en números para su análisis informático. Y Chris Perry las comparó con la gran cantidad de información sobre sus pacientes que había almacenado en el ordenador central de Harvard. Un sábado por la mañana nos dejó un mensaje pidiéndonos que fuéramos a su despacho. Allí encontramos un enorme montón de documentos, encima de los cuales Chris había colocado un dibujo de Gary Larson de un grupo de científicos estudiando los delfines y confundidos por sus sonidos. Los datos les convencieron de que sin comprender el lenguaje del trauma y del abuso no se puede realmente comprender el TLP. Como publicamos posteriormente en el American Journal of Psychiatry, el 81% de los pacientes diagnosticados con TLP en el hospital de Cambridge narraron graves historias de maltrato y abandono infantil. En la gran mayoría el maltrato empezó antes de los 7 años. Este hallazgo fue especialmente importante porque sugería que el impacto del maltrato depende, al menos parcialmente, de la edad a la que empieza. La investigación posterior realizada por Martin Teacher del Hospital McLean demostró que las diferentes formas de maltrato tienen diferentes impactos en diferentes áreas cerebrales en diferentes fases de desarrollo. Aunque muchos estudios desde entonces han reproducido nuestros hallazgos, sigo recibiendo con regularidad artículos científicos para revisar que dicen cosas como: se ha establecido la hipótesis de que los pacientes con personalidad límite pueden tener un historial de traumas infantiles. ¿Cuándo se convierte una hipótesis en un hecho científicamente establecido? Nuestro estudio reforzaba claramente las conclusiones de John Bowlby. Cuando los niños se sienten permanentemente enfadados o culpables o tienen un miedo crónico a ser abandonados, llegan a esos sentimientos de manera honesta debido a su experiencia. Cuando, por ejemplo, los niños temen que los abandonen, no es una contrarreacción a sus ansias homicidas intrínsecas, sino que es más probable que sea porque han sido abandonados física o psicológicamente o han sido amenazados repetidamente con el abandono. Cuando los niños están permanentemente llenos de rabia, es debido al rechazo o a un trato duro. Cuando los niños experimentan un conflicto interior intenso con respecto a su ira, es probablemente porque expresarla puede estar prohibido o puede incluso ser peligroso. Bowlby observó que cuando los niños deben renegar de experiencias potentes que han tenido, esto les crea serios problemas, incluyendo una desconfianza crónica hacia las otras personas, inhibición de la curiosidad, desconfianza hacia sus propios sentidos y tendencia a encontrarlo todo irreal. Como veremos,
Esto tiene importantes implicaciones para el tratamiento. Un estudio nos amplió las ideas más allá del impacto de los acontecimientos horribles concretos, el enfoque del diagnóstico de TEPT, para observar los efectos a largo plazo de la brutalidad y del abandono en las relaciones con los cuidadores. También suscitó otra pregunta crítica: ¿qué tratamientos son efectivos para las personas con un historial de malos tratos, en especial las que tienen pensamientos suicidas crónicos y las que se lesionan deliberadamente? Autolesiones. Cuando todavía era estudiante, en una ocasión me despertaron hacia las 3 de la mañana, 3 días seguidos, para coser a una mujer que se abría el cuello con cualquier objeto afilado que le caía en las manos. Me dijo, con cierto triunfalismo, que cortarse la hacía sentirse mucho mejor. Desde entonces, no he dejado de preguntarme por qué. ¿Por qué algunas personas lidian con su malestar jugando 3 sets de tenis o bebiendo un martini cargado y otras se cortan los brazos con hojas de afeitar? Un estudio mostró que tener un historial de abusos infantiles sexuales y físicos era un fuerte predictor de los intentos de suicidio repetitivos y de acciones como cortarse. Me preguntaba si sus ideas suicidas habían empezado cuando eran muy pequeños y si habían encontrado consuelo planeando su ida, esperando morir o causándose algún daño. ¿Infligirse daño a sí mismo empieza como un intento desesperado de recuperar cierto control? La base de datos de Chris Perry incluía información sobre el seguimiento realizado a todos los pacientes tratados en la clínica ambulatoria del hospital, incluyendo informes de comportamiento suicida y autodestructivo. 3 años después del tratamiento, aproximadamente 2/3 de los pacientes habían mejorado notablemente. Ahora, la pregunta era: ¿qué miembros del grupo se habían beneficiado del tratamiento y cuáles habían seguido teniendo un comportamiento suicida y autodestructivo? Comparar el comportamiento continuado de los pacientes con nuestras entrevistas CAT nos proporcionó algunas respuestas. Los pacientes que seguían con un comportamiento autodestructivo nos habían dicho que no recordaban sentirse seguros con nadie siendo niños. Habían relatado sentirse abandonados, trasladados de un sitio a otro y generalmente tenían que resolverse ellos solos los problemas. Llegué a la conclusión de que, si uno tiene integrado el recuerdo de sentirse seguro con alguien mucho tiempo atrás, las huellas de este afecto temprano se pueden reactivar con relaciones en sintonía cuando se es adulto, como si ocurren en la vida diaria o en el marco de una buena terapia. Sin embargo, si no tenemos el recuerdo profundo de habernos sentido amados y seguros, los receptores cerebrales que responden a la bondad humana simplemente puede que no se desarrollen. Si este es el caso, ¿cómo pueden aprender las personas a calmarse y sentirse ancladas en su cuerpo? De nuevo, esto tiene importantes implicaciones para la terapia y volveré a este punto en la parte 5, dedicada al tratamiento. El poder del diagnóstico. Nuestro estudio también confirmó que había una población traumatizada bastante distinta de los soldados de guerra y las víctimas de accidentes para las que se creó el diagnóstico del TEPT. Personas como Marilyn y Kathy, así como los pacientes que Yuri y yo estudiamos, y los niños de la clínica ambulatoria del MMHC que describí en el capítulo 7, no recuerdan necesariamente sus traumas, uno de los criterios para el diagnóstico de TEPT, o al menos no les preocupan recuerdos concretos de sus abusos, sino que siguen comportándose como si todavía estuvieran en peligro. Pasan de un extremo al otro. Les cuesta centrarse en una tarea y continuamente atacan a los demás y a sí mismos. Hasta cierto grado, sus problemas se solapan con los de los soldados de guerra, pero también son muy distintos en el sentido de que su trauma infantil les ha impedido desarrollar algunas de las capacidades mentales que los soldados poseían antes de que su trauma se produjera. Conscientes de ello, algunos de nosotros fuimos a ver a Robert Spitzer, quien después de haber orientado el desarrollo del DSM-3 estaba en el proceso de revisión del manual. Escuchó atentamente lo que le dijimos. Nos dijo que era probable que los médicos que se pasan el día tratando una población específica de pacientes pudieran desarrollar una pericia considerable para comprender sus dolencias. Sugirió que hiciéramos un estudio, un ensayo de campo, para comparar los problemas de los diferentes grupos de personas traumatizadas. Spitzer me puso al frente del proyecto.
Primero, desarrollamos una escala de valoración que incorporaba todos los diferentes síntomas de trauma que se habían descrito en la literatura científica. Luego, entrevistamos a 525 pacientes adultos en 5 puntos diferentes del país para ver si poblaciones concretas sufrían diferentes constelaciones de problemas. Nuestras poblaciones se dividían en 3 grupos: los que tenían un historial de abusos físicos o sexuales en la infancia por parte de sus cuidadores, víctimas recientes de violencia doméstica y víctimas recientes de un desastre natural. Había diferencias claras entre estos grupos, en particular en los que estaban en los extremos del espectro: las víctimas de abusos sexuales y los adultos que habían sobrevivido a desastres naturales. Los adultos que habían sufrido abusos de niños solían tener problemas de concentración, se quejaban de vivir siempre al límite y estaban llenos de odio hacia sí mismos. Les costaba mucho negociar las relaciones íntimas, en ocasiones pasando de relaciones sexuales indiscriminadas, de alto riesgo e insatisfactorias, a un bloqueo sexual total. También tenían muchas lagunas de memoria, a menudo tenían comportamientos autodestructivos y habían sufrido muchos problemas médicos. Estos síntomas eran relativamente raros en los supervivientes de desastres naturales. Cada diagnóstico mayor del DSM tenía un grupo de trabajo responsable de sugerir revisiones para la nueva edición. Presenté los resultados del ensayo de campo a nuestro grupo de trabajo sobre el TPT en el DSM cuarto y votamos 19-2 para crear un nuevo diagnóstico de trauma para las víctimas de traumas interpersonales, trastornos de estrés extremo, sin otra especificación, o TPT complejo, para resumir. Luego, esperamos ansiosamente la publicación del DSM cuarto en mayo de 1994, pero para nuestra sorpresa, el diagnóstico que nuestro grupo había aprobado de forma aplastante no apareció en la versión final. Ninguno de nosotros fuimos consultados. Fue una trágica exclusión. Significaba que una gran cantidad de pacientes no podían ser diagnosticados con precisión y que los médicos y los investigadores no podrían desarrollar científicamente tratamientos adecuados para ellos. No se puede desarrollar un tratamiento para una patología que no existe. No tener un diagnóstico confronta a los terapeutas con un serio dilema. ¿Cómo tratamos a personas que están luchando con las consecuencias de los abusos, las traiciones y los abandonos, cuando nos volvemos obligados a diagnosticarlos de depresión, trastorno de pánico, enfermedad bipolar o personalidad límite que realmente no representa lo que ellos sufren? Las consecuencias del abuso y el abandono de un cuidador son mucho más comunes y complejas que el impacto de los huracanes o los accidentes en vehículos a motor. Sin embargo, los responsables que determinaron la forma de nuestro sistema diagnóstico decidieron no reconocer esta evidencia. A día de hoy, 20 años y 4 revisiones después, el DSM y todo el sistema basado en él obvian a las víctimas del abuso infantil y del abandono, pero igual modo que ignoraron los apuros de los veteranos antes de que el TPT se introdujera en 1980. La epidemia oculta. ¿Cómo se convierte un bebé recién nacido con todo su potencial y sus capacidades infinitas en un vagabundo ebrio de 30 años? Como pasa con muchos grandes descubrimientos, el internista Vincent Felitti dio con la respuesta a esta pregunta accidentalmente. En 1985, Felitti era el director del Departamento de Medicina Preventiva de Kaiser Permanente de San Diego, que en aquella época era el mayor programa de cribado médico del mundo. También dirigía una clínica de obesidad que usaba una técnica llamada ayuno absoluto suplementado para producir una pérdida de peso drástica sin cirugía. Un día, un auxiliar de enfermería de 28 años se presentó en su despacho. Felitti aceptó su queja de que la obesidad era su mayor problema y la apuntó en el programa. En las siguientes 51 semanas, su peso pasó de 185 kilos a 59 kilogramos. Sin embargo, cuando Felitti la vio al cabo de unos meses, había ganado más peso del que pensaba que era biológicamente posible en tan poco tiempo. ¿Qué había sucedido? Resultó que su nuevo cuerpo esbelto había atraído a un compañero de trabajo que empezó a flirtear con ella y luego le sugirió mantener relaciones sexuales. Ella se fue a casa y empezó a comer. Estuvo atiborrándose durante el día y de noche comía sonámbula. Cuando Felitti exploró esta reacción extrema,
descubrió un largo historial de incesto con su abuelo. Era solo el segundo caso de incesto que Felitti había encontrado en su práctica médica de 23 años y, sin embargo, 10 días después escuchó una historia similar. Cuando él y su equipo empezaron a analizarlo más de cerca, se sorprendieron al descubrir que la mayoría de sus pacientes con obesidad mórbida había sufrido abusos sexuales en la infancia. También descubrieron muchos otros problemas familiares. En 1990, Felitti fue a Atlanta a presentar datos de las primeras 286 entrevistas a pacientes del equipo a una reunión de la Asociación Norteamericana para el Estudio de la Obesidad. Se quedó sorprendido de la dura respuesta de algunos expertos. ¿Por qué creía a esos pacientes? ¿No se daba cuenta de que inventarían cualquier explicación para justificar sus vidas fracasadas? Sin embargo, un epidemiólogo del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, animó a Felitti a empezar un estudio mucho mayor, basado en la población general, y le invitó a unirse a un pequeño grupo de investigadores del centro CDC. El resultado fue el monumental estudio sobre las experiencias infantiles adversas, conocido como el estudio ACE por sus siglas en inglés. Una colaboración entre el CDC y el Kaiser Permanente, con los médicos Robert Anda y Vincent Felitti como codirectores del estudio. Más de 50.000 pacientes de Kaiser pasaron anualmente por el Departamento de Medicina Preventiva para una revisión completa, que incluía rellenar un extenso cuestionario médico. Felitti y Anda pasaron más de un año desarrollando 10 nuevas preguntas para cubrir las categorías minuciosamente definidas de las experiencias infantiles adversas, incluyendo el abuso físico y sexual, el abandono físico y emocional y la disfunción familiar, como el hecho de tener padres divorciados con alguna enfermedad mental, adictos a alguna sustancia o en la cárcel. Luego pidieron a 25.000 pacientes consecutivos si estarían dispuestos a proporcionarles información sobre acontecimientos de su infancia. 17.421 dijeron que sí. Posteriormente, sus respuestas se compararon con la información médica detallada de que disponían en Kaiser sobre todos los pacientes. El estudio ACE reveló que las experiencias vitales traumáticas durante la infancia y la adolescencia son mucho más comunes de lo que cabría esperar. Los encuestados eran principalmente personas de raza blanca, de clase media, de mediana edad, con buena formación y con la suficiente seguridad económica para tener buenos seguros médicos y, sin embargo, solo un tercio de ellos afirmó no haber tenido experiencias infantiles adversas. 1 de cada 10 encuestados respondió afirmativamente a la pregunta: ¿alguno de sus progenitores u otra persona adulta del hogar a menudo o muy a menudo decía palabrotas, le insultaba o le menospreciaba? Más de un cuarto de ellos respondió afirmativamente a la pregunta: ¿alguno de sus progenitores a menudo o muy a menudo le empujaba, agarraba, golpeaba o le lanzaba cosas? Y ¿alguno de sus progenitores a menudo o muy a menudo le golpeaban tan fuerte que le quedaban marcas o lesiones? En otras palabras, es probable que más de un cuarto de la población de Estados Unidos sufriera repetidamente abusos físicos en la infancia. A las preguntas: ¿algún adulto o alguna persona como mínimo 5 años mayor que usted le tocó el cuerpo de manera sexual? ¿Y algún adulto o persona como mínimo 5 años mayor que usted intentó mantener relaciones orales, anales o vaginales con usted? El 28% de las mujeres y el 16% de los hombres respondieron afirmativamente. 1 de cada 8 personas respondió afirmativamente a las preguntas. De niño, fue testigo en ocasiones, a menudo o muy a menudo, de cómo empujaban, agarraban, golpeaban o lanzaban algo a su madre. De niño, fue testigo de cómo su madre en ocasiones, a menudo o muy a menudo, recibía patadas, era mordida, golpeada con los puños o con un objeto contundente. Cada respuesta afirmativa se contaba como un punto, con lo cual la posible puntuación ACE iba de 0 a 10. Por ejemplo, una persona que sufría abusos verbales frecuentes, que tenía una madre alcohólica y cuyos padres estaban divorciados, tendría una puntuación ACE de 3.
De los 2/3 de encuestados que indicaron haber tenido una experiencia adversa, el 87% tuvo una puntuación de 2 o más. 1 de cada 6 encuestados tuvo una puntuación ACE de 4 o más. En resumen, Felitti y su equipo observaron que las experiencias adversas están interrelacionadas, aunque suelan estudiarse por separado. No es frecuente que la gente crezca en una familia en la que un hermano está en la cárcel, pero todos los demás está bien. Las personas no viven en familias en las que la madre sufre malos tratos, pero la vida, por lo demás, es de color de rosa. Los incidentes de abuso no son nunca acontecimientos aislados, y para cada experiencia adversa adicional declarada, el peaje en forma de daños posteriores aumenta. Felitti y su equipo descubrieron que el primer lugar en el que los efectos del trauma infantil se hacen evidentes es en la escuela. Más de la mitad de las personas con puntuación ACE de 4 o más puntos declararon tener problemas de aprendizaje o de comportamiento, en comparación con el 3% de los que tuvieron una puntuación de 0. Al madurar, estos niños no dejaron atrás los efectos de sus experiencias tempranas. Como observa Felitti, las experiencias traumáticas suelen perderse en el tiempo y terminan escondidas en forma de culpabilidad, secretos y tabús sociales. Pero el estudio reveló que el impacto de los traumas impregnaba la vida adulta de estos pacientes. Por ejemplo, las puntuaciones ACE elevadas estaban correlacionadas con un absentismo laboral mayor, más problemas financieros y menores ingresos de por vida. En cuanto al sufrimiento personal, los resultados fueron devastadores. A medida que la puntuación ACE aumenta, la depresión crónica en la edad adulta también sube drásticamente. En el caso de los que tuvieron una puntuación ACE de 4 o más, su prevalencia es del 66% en las mujeres y del 35% en los hombres, en comparación con el 12% en los que tuvieron una puntuación ACE de 0. La probabilidad de tomar medicación antidepresiva o analgésicos también aumentaba proporcionalmente. Como Felitti ha destacado, podemos estar tratando hoy experiencias que sucedieron hace 50 años, a un coste mucho mayor. Los antidepresivos y analgésicos constituyen una parte importante del creciente gasto nacional en atención sanitaria. Irónicamente, la investigación ha demostrado que los pacientes con depresión sin historiales previos de abusos o negligencia suelen responder mucho mejor a los antidepresivos que los pacientes con esas historias. Los intentos de suicidio reconocidos aumentan exponencialmente con las puntuaciones ACE. Desde una puntuación de 0 a una de 6, existe una probabilidad de intento de suicidio 5.000 veces superior. Cuanto más aislada y desprotegida se siente una persona, más le parecerá la muerte la única salida. Cuando los medios de comunicación relacionan el medio ambiente con un aumento del 30% del riesgo de sufrir algún cáncer, salen los titulares. Sin embargo, estos otros datos, mucho más drásticos, se pasan por alto. Como parte de su evaluación médica inicial, se preguntó a los participantes del estudio, ¿se ha considerado alguna vez una persona alcohólica? Las personas con una puntuación ACE de 4 tenían una probabilidad 7 veces mayor de ser alcohólicos que los adultos con una puntuación de 0. El consumo de drogas inyectadas aumenta exponencialmente. En el caso de las personas con una puntuación ACE de 6 o más, la probabilidad de consumir drogas intravenosas era 4.600 veces mayor que en las personas con una puntuación de 0. A las mujeres del estudio se les preguntaba si habían sufrido alguna violación en la edad adulta. Con una puntuación ACE de 0, la prevalencia de violaciones era del 5%, con una puntuación de 5 o más era del 33%. ¿Por qué las chicas que han sufrido abusos o abandono tienen más probabilidades de ser violadas en la edad adulta? Las respuestas a esta pregunta tienen unas implicaciones que van más allá de la violación. Por ejemplo, muchos estudios han demostrado que las chicas que son testigos de violencia doméstica en la infancia tienen un riesgo mucho mayor de terminar manteniendo relaciones violentas también, mientras que en el caso de los niños que presencian violencia doméstica, el riesgo de que terminen maltratando a sus parejas aumenta 7 veces. Más del 12% de los participantes del estudio había visto cómo maltrataban a su madre.
La lista de comportamientos de alto riesgo pronosticados según la puntuación ACE incluía el tabaquismo, la obesidad, los embarazos no deseados, tener múltiples parejas sexuales y enfermedades de transmisión sexual. Finalmente, el peaje a pagar en forma de problemas de salud importantes era sorprendente. Las personas con una puntuación ACE de 6 o más tenían un 15% más posibilidades de las que tenían una puntuación ACE de 0 de sufrir alguna de las 10 principales causas de mortalidad de Estados Unidos, como por ejemplo enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, enfermedad cardíaca isquémica y enfermedad hepática. Tenían el doble de probabilidades de sufrir cáncer y 4 veces más probabilidades de sufrir enfisema. El estrés permanente sobre el cuerpo se va cobrando su peaje. Cuando los problemas son realmente soluciones. 12 años después de haberla tratado por primera vez, Felitti volvió a ver a la mujer cuya drástica pérdida y recuperación de peso originaron su investigación. Le contó que posteriormente se había sometido a una operación bariátrica, pero que después de perder 44 kilos empezó a tener ideaciones suicidas. Necesitó 5 hospitalizaciones psiquiátricas y 3 ciclos de electroshock para controlar sus deseos suicidas. Felitti destaca que la obesidad, que se considera un importante problema de salud pública, en realidad puede ser una solución personal para muchas personas. Piensa en sus implicaciones. Si malinterpretamos lo que para una persona es una solución como un problema que hay que eliminar, no solo es probable que fracasen en el tratamiento, como sucede en los programas contra las adicciones, sino que pueden aparecer otros problemas. Una mujer que había sido violada contó a Felitti: el sobrepeso se ignora y esto es lo que yo necesito. El peso puede proteger a los hombres también. Felitti recuerda a 2 guardias de la prisión estatal que participaron en su programa para personas obesas. Recuperaron rápidamente el peso que habían perdido, porque se sentían mucho más seguros siendo los tipos más grandes del módulo. Otro paciente se volvió obeso después de que sus padres se divorciaran y se fuera a vivir con su abuelo alcohólico. Explicaba: no comía porque tuviera hambre y todo eso, simplemente era un lugar en el que estar seguro. Desde la guardería siempre me pegaban, cuando engordé dejaron de pegarme. El grupo de estudio de ACE concluyó: aunque se sabe extensamente que es perjudicial para la salud, las adaptaciones como fumar, beber, las drogas o la obesidad son muy difíciles de abandonar. Se tiene demasiado poco en cuenta la posibilidad de que muchos riesgos a largo plazo para la salud también puedan ser beneficiosos a corto plazo. A menudo escuchamos a los pacientes hablar de los beneficios de esos riesgos para la salud. La idea de que el problema sea la solución, aunque comprensiblemente sea un problema para algunos, encaja con el hecho de que en los sistemas biológicos las fuerzas opuestas conviven de forma rutinaria. Lo que vemos, el problema con el que se presenta el paciente, suele ser solo el marcador del problema de verdad, que permanece enterrado en el tiempo, oculto por la culpabilidad del paciente, el secretismo y en ocasiones la amnesia y con frecuencia las molestias clínicas. Abuso infantil, el mayor problema de salud pública en Estados Unidos. La primera vez que escuché a Robert Anda presentar los resultados del estudio ACE, no pude contener las lágrimas. En su carrera en el centro CDC ya había trabajado anteriormente en varias áreas de riesgos mayores, realizando por ejemplo un estudio sobre tabaco y riesgos cardiovasculares. Pero cuando los datos del estudio ACE empezaron a aparecer en su ordenador, se dio cuenta de que habían dado con el problema de salud pública más grave y más caro de Estados Unidos, el abuso infantil. Calculó que su coste total superaba el coste del cáncer o de la enfermedad cardíaca y que erradicar el abuso infantil en Estados Unidos reduciría la tasa global de depresión en más de la mitad, la del alcoholismo en 2/3 y la de los suicidios, el consumo de drogas intravenosas y la violencia doméstica en 3/4. También tendría un efecto drástico en el rendimiento laboral y en la necesidad de encarcelar a gente. Cuando se publicó el informe de las autoridades sanitarias sobre tabaquismo y salud en 1964, desencadenó una campaña legal y médica que ha durado décadas y que ha cambiado la vida y el pronóstico de salud a largo plazo para millones de personas.
El número de fumadores estadounidenses cayó del 42% de adultos en 1965 a un 19% en 2010 y se calcula que entre 1975 y 2000 se evitaron aproximadamente 800.000 muertes por cáncer de pulmón. El estudio ACE, sin embargo, no ha tenido este efecto. En todo el mundo se siguen publicando estudios de seguimiento y artículos, pero la realidad diaria de niños como Marilyn y los de las clínicas ambulatorias y centros de tratamiento residuales de todo el país sigue prácticamente igual. Simplemente, ahora se les administran grandes dosis de agentes psicotrópicos que los vuelven más manejables, pero que también reducen su capacidad de experimentar placer y curiosidad, de crecer y desarrollarse emocional e intelectualmente, y de convertirse en personas productivas para la sociedad.